Marco Antonio Solís se detuvo en seco cuando escuchó aquella voz desgarradora que brotaba desde el pequeño local de comida. Eran las 3 de la tarde de un miércoles cualquiera en una colonia popular de Guadalajara, y él solo quería comprar unas tortas sin ser reconocido. Pero esa mujer cantaba Si no te hubiera sido de una manera que le erizó la piel. ¿Tú has escuchado alguna vez una voz tan pura que te transporta a tu propia historia de dolor? Marco Antonio llevaba puesta una gorra de los Rayados y lentes oscuros cuando decidió detenerse en las tortas de Doña Carmen en la colonia Ferrocarril. Había estado manejando su BMW plateado desde temprano, escapando del ajetreo de las grabaciones y las reuniones interminables. A los 54 años, el Buki había aprendido que a veces necesitaba perderse entre la gente común para encontrar esa inspiración que ya no llegaba tan fácil como antes. El local era diminuto, con 4 mesas de plástico y un mostrador donde una mujer de unos 45 años preparaba las tortas. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo y llevaba un mandil azul desgastado. Sus manos trabajaban rápido, cortando jitomate y aguacate, pero Marco notó que había algo pesado en sus movimientos, como si cada gesto le costara un esfuerzo adicional. «Buenas tardes», dijo Marco, acercándose al mostrador, manteniendo la voz grave para no ser reconocido. «Una torta de carnitas, por favor». La mujer levantó la vista y le sonrió con cansancio. «Claro, señor. ¿Con todo?» «Sí, con todo está bien». Mientras ella preparaba la torta, Marco se sentó en una de las mesas y observó el lugar. Las paredes estaban pintadas de color naranja desteñido, con algunas fotos familiares y un calendario del 2022. En una esquina había una pequeña radio que sonaba bajito. El lugar tenía ese aroma a comida casera que le recordaba a su infancia en Michoacán. La mujer trabajaba en silencio, pero Marco podía sentir una tristeza que emanaba de ella como un aura invisible. Sus ojos estaban hinchados como si hubiera llorado recientemente y de vez en cuando suspiraba sin darse cuenta. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó Marco con genuina preocupación. Ella se sobresaltó un poco y fingió una sonrisa. Sí, todo bien. Solo es un día difícil». En ese momento llegó otro cliente, un hombre mayor con overol de mecánico. «Doña Carmen, la de siempre», dijo con familiaridad. «Ya va, don Raúl», respondió ella, comenzando a preparar otra torta. Don Raúl se sentó en la mesa de al lado y miró a Marco con curiosidad. «No es usted de aquí, ¿verdad? No lo había visto antes». «No, ando de paso nomás», respondió Marco, ajustándose los lentes. «Pues está en el mejor lugar para comer. Doña Carmen hace las mejores tortas de toda la colonia», dijo don Raúl elevando la voz para que ella pudiera escuchar. «Y canta bonito también, ¿verdad, doña Carmen?». Carmen se puso colorada y negó con la cabeza. «Ay, don Raúl, no diga esas cosas». «No, ¿en serio?», insistió el mecánico. «Tenía que escucharla ayer. Estaba cantando mientras cocinaba y hasta los de la calle se pararon a oír». Marco sintió curiosidad. Había algo en la voz de Carmen, incluso cuando hablaba, que le llamaba la atención. Tenía una ronquera natural, como la que desarrollan los cantantes después de años de uso. Carmen le sirvió las tortas y se quedó detrás del mostrador, limpiando nerviosamente con un trapo. La radio comenzó a tocar Si no te hubiera sido, y Marco vio cómo el rostro de Carmen cambiaba completamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «¿Le puede bajar un poquito?», le pidió don Raúl, notando su reacción, pero Carmen negó con la cabeza y, sin darse cuenta de que lo hacía, comenzó a canturrear bajito la melodía. Al principio solo tarareaba, pero gradualmente las palabras comenzaron a salir de sus labios. Marco sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz de Carmen no era técnicamente perfecta, pero tenía algo que él había estado buscando en todos los estudios de grabación del mundo y no había encontrado: dolor auténtico convertido en música. «Si no te hubiera sido, sería tan feliz», cantó Carmen en voz baja,
sin darse cuenta de que las lágrimas ya rodaban por sus mejillas. Su voz se quebraba en las notas altas, pero de una manera que transmitía una vulnerabilidad desgarradora. Marco dejó de masticar. Había escuchado esa canción interpretada por cientos de cantantes, incluyendo a él mismo, pero nunca había sentido que las palabras le pegaran en el alma de esa manera. Carmen cantaba como si cada verso fuera una confesión personal, como si estuviera hablando directamente con alguien que ya no estaba ahí. Don Raúl también había dejado de comer y la miraba con respeto y tristeza. Era obvio que conocía la historia detrás de esas lágrimas. «Perdón», murmuró Carmen cuando se dio cuenta de que estaba cantando. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y trató de sonreír. «No sé qué me pasa». «No se disculpe», dijo Marco, quitándose lentamente los lentes oscuros. «Canta usted muy bonito». Carmen lo miró más detenidamente y frunció el ceño. Había algo familiar en ese rostro, pero no podía ubicarlo exactamente. «¿Usted canta?», preguntó don Raúl dirigiéndose a Marco. Marco sonrió. «Un poco». «Todos cantamos un poco», dijo Carmen con una sonrisa triste. «Mi esposo siempre me decía que tenía buena voz, pero él era muy mentiroso para hacerme sentir bien». La palabra «era» no pasó desapercibida para Marco. «¿Ya no está con usted?». Carmen bajó la vista y comenzó a limpiar el mostrador con más fuerza. «Se fue hace 6 meses. El cáncer se lo llevó muy rápido». Un silencio pesado llenó el pequeño local. Marco sintió que el estómago se le encogía. Había perdido a muchas personas importantes en su vida y reconocía ese tipo de dolor. «¿Cuánto tiempo estuvieron casados?», preguntó suavemente. 22 años, respondió Carmen, y su voz se quebró un poco. «Nos conocimos aquí mismo, en este local. Era de mi papá antes. Roberto llegó un día pidiendo trabajo y terminó quedándose para siempre». Don Raúl asintió. «Era un buen hombre, Roberto. Ayudaba a todo el que lo necesitara en la colonia». Carmen sonrió por primera vez de manera genuina. «Era muy bueno, y le encantaba escucharme cantar mientras yo cocinaba. Decía que eso le daba sabor especial a la comida». Marco sintió una punzada en el pecho. Había algo en la manera en que Carmen hablaba de su esposo que le recordaba su propio matrimonio, las pequeñas cosas que hacen que una relación sea especial. «¿Y ahora maneja sola el negocio?», preguntó Marco. «Sí, pero no está siendo fácil», admitió Carmen. «Roberto era el que cocinaba mejor. Yo me encargaba más de servir y manejar el dinero. Ahora tengo que hacer todo, y a veces se me quema la carne o se me olvida algo». Marco notó que sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Era evidente que estaba bajo mucho estrés. «Además», continuó Carmen, «el dueño del local me subió la renta. Dice que ahora que estoy sola va a ser más difícil que pague puntual». «Ese cabrón de Mendoza», murmuró don Raúl. «Perdón por la palabra, doña Carmen, pero ese hombre no tiene corazón». La radio comenzó a tocar Tu cárcel de Marco Antonio Solís y Carmen volvió a reaccionar inmediatamente. Esta vez no pudo contener las lágrimas y comenzó a cantar más fuerte, como si la música fuera la única manera que tenía de expresar todo lo que llevaba dentro. «Me duele estar solo sin poder hablar contigo», cantó con una voz que se quebraba, pero que tenía una fuerza emocional arrolladora. Marco se quedó paralizado. Carmen estaba cantando su propia canción, pero de una manera que él nunca había imaginado. No era una interpretación técnicamente perfecta, pero era absolutamente honesta. Cada palabra salía empapada en dolor real, en soledad verdadera. De pronto Carmen se dio cuenta de que estaba cantando de nuevo y se tapó la boca con las manos, completamente avergonzada. «Por favor, no pare», dijo Marco, quitándose la gorra completamente. «Su voz es increíble». Carmen lo miró más atentamente y sus ojos se abrieron como platos. «¿Usted es...» «Soy Marco Antonio Solís», dijo él, con una sonrisa gentil. «Pero aquí solo soy un cliente que vino a comer una torta y se encontró con la voz más honesta que ha escuchado en años». Don Raúl se quedó boquiabierto.
¡Santo Dios! ¡Es el Buki! Doña Carmen, ¡es el Buki! Carmen se había quedado completamente inmóvil, con las manos todavía sobre la boca. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero ahora eran de shock y vergüenza. «¡Ay, Dios mío!», murmuró. «Lo siento tanto. No sabía que usted estaba aquí. Seguramente canto horrible, y usted es un profesional y...» «Carmen», la interrumpió Marco, poniéndose de pie y acercándose al mostrador. «¿Me permite decirle algo?» Su voz me llegó aquí, se tocó el pecho, de una manera que pocas voces han logrado. Cuando canta, canta con el alma. «Pero yo no sé nada de música», protestó Carmen. «Solo cantaba para Roberto y para mí. No tengo estudios ni nada». Marco negó con la cabeza. «Los estudios se pueden aprender. Lo que usted tiene no se enseña en ninguna escuela. Tiene el don de transmitir emociones reales». Carmen se limpió las lágrimas y trató de componerse. «No puedo creer que usted esté aquí, en mi local. Roberto era fan suyo. Tenía todos sus discos». «¿En serio?», preguntó Marco genuinamente interesado. «Sí», respondió Carmen, y por primera vez en la conversación sonrió ampliamente. «Decía que usted escribía las canciones más bonitas del mundo. Siempre poníamos su música cuando cerrábamos el local y limpiábamos juntos». Don Raúl se había acercado también al mostrador. «Es cierto, maestro, yo los veía desde afuera. Se veían tan felices bailando mientras trapeaban». Marco sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente conmovedor en la imagen de Carmen y Roberto bailando en su pequeño local después del trabajo, con su música de fondo. «Carmen», dijo Marco después de un momento, «¿puedo pedirle un favor?» «Lo que usted quiera», respondió ella inmediatamente. «¿Podría cantar algo más? Pero ahora, sabiendo que la estoy escuchando como músico, me gustaría oír cómo interpreta otra canción». Carmen se puso nerviosa. «Ay, no sé. Con usted aquí me da mucha pena». «Por favor», insistió Marco, «cante lo que más le gustaba cantar con Roberto». Carmen dudó un momento. Luego caminó hacia la pequeña radio y la apagó. El silencio llenó el local. «Roberto y yo teníamos una canción especial», dijo en voz baja. «Era «¿Dónde estará mi primavera?». Él me la dedicaba siempre». Marco sintió que el corazón se le aceleraba. Esa era una de sus composiciones más personales, una canción que había escrito en un momento muy difícil de su propia vida. Carmen cerró los ojos y comenzó a cantar a capela, sin música de fondo. Su voz llenó el pequeño espacio con una intimidad desgarradora. «¿Dónde estará mi primavera? Que no la puedo encontrar», cantó. Y Marco sintió que cada palabra era como un puñal directo al corazón. La manera en que Carmen interpretaba la canción era completamente diferente a como él la había imaginado cuando la escribió. Ella le daba un matiz de pérdida y nostalgia que transformaba completamente el significado. Cuando terminó, los tres hombres en el local estaban completamente en silencio. Don Raúl tenía los ojos húmedos y Marco sentía que tenía un nudo del tamaño de una pelota en la garganta. «Carmen», dijo Marco con voz ronca, «¿tiene usted algún lugar donde pueda sentarse? Necesito decirle algo importante». Carmen asintió y señaló una de las mesas. Marco la tomó del brazo gentilmente y la ayudó a sentarse. Don Raúl se sentó también, obviamente sintiendo que estaba presenciando algo especial. «Lo que acabo de escuchar», comenzó Marco, «no es solo una buena voz, es un talento genuino, un don». Carmen negó con la cabeza. «Ay, maestro, usted es muy amable, pero...» «No, escúcheme», la interrumpió Marco. «Llevo más de 30 años en este negocio. He escuchado a cantantes técnicamente perfectos que no pueden transmitir ni una pizca de emoción real. Y usted, sin ningún estudio, sin ninguna técnica, logra llegar al alma de quien la escucha». Marco se levantó de la mesa y caminó hacia la pequeña ventana del local, mirando hacia la calle donde la gente pasaba, sin saber que adentro estaba ocurriendo algo extraordinario. «Carmen», dijo sin voltear, «¿qué planea hacer con el negocio? Si no puede pagar la renta...». Carmen suspiró profundamente. «No lo sé. Supongo que tendré que cerrarlo y buscar trabajo en algún otro lado. Tal vez en una fábrica o limpiando casas».
Marco se volteó hacia ella. ¿Y si no tuviera que hacer eso? No entiendo. Marco regresó a la mesa y se sentó frente a ella. Escúcheme bien lo que le voy a proponer. No es caridad, no es lástima, es un negocio. Carmen y don Raúl lo miraron expectantes. Tengo un estudio de grabación aquí en Guadalajara, continuó Marco. Un estudio pequeño donde grabo demos y pruebo canciones nuevas. Necesito a alguien que me ayude a evaluar cómo suenan mis composiciones cuando las canta una persona real, no un cantante profesional. Imris. Carmen frunció el ceño. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Quiero contratarla como mi evaluadora de canciones, dijo Marco con una sonrisa. Usted vendría al estudio, digamos, 3 veces por semana. Yo le enseñaría una canción nueva que haya compuesto. Usted la cantaría con su estilo natural, y así podría saber si la canción realmente funciona. Don Raúl se rió. Eso suena increíble, doña Carmen, pero Carmen se veía confundida y un poco desconfiada. Maestro, usted no me conoce. ¿Cómo va a confiar en mi opinión? Marco se inclinó hacia adelante. Porque hace 5 minutos me hizo sentir mis propias canciones como si fuera la primera vez que las escuchaba, porque su voz me recordó por qué empecé a escribir música, y porque creo que Roberto tenía razón, usted tiene un talento especial. Carmen se limpió las lágrimas que habían vuelto a aparecer, y eso me ayudaría a pagar la renta. Le pagaría lo suficiente para mantener el local abierto, y además tener un ingreso extra, confirmó Marco. Pero hay una condición. ¿Cuál? Tiene que prometerme que no va a dejar de cantar. Ni aquí en el local, ni en el estudio. Su voz es un regalo, y los regalos están hechos para compartirse. Carmen miró a don Raúl, quien asintió, entusiasmado. Roberto siempre decía que algo bueno iba a pasar, murmuró Carmen. Decía que yo tenía algo especial y que algún día alguien se iba a dar cuenta. Marco sintió que se le erizaba la piel. Roberto tenía razón. En ese momento, la puerta del local se abrió y entraron 2 mujeres jóvenes. Doña Carmen, venimos por nuestras tortas de siempre, dijo una de ellas, pero se detuvo al ver a Marco. Oiga, usted se parece muchísimo a... ¿Es él?, dijo don Raúl orgullosamente. Es el Buki. Las mujeres se quedaron boquiabiertas, pero Marco levantó la mano. Por favor, no hagan escándalo. Estoy aquí como un cliente normal. Una de las mujeres miró a Carmen. Doña Carmen, usted está bien. Se ve como si hubiera estado llorando. Carmen se puso de pie y se limpió la cara. Estoy bien. Estoy muy bien. Mientras Carmen preparaba las tortas para las nuevas clientas, Marco notó cómo había cambiado su postura. Ya no se veía derrotada. Había algo en sus movimientos que irradiaba una nueva energía. ¿Sabe qué?, dijo Carmen de repente, volteando hacia Marco. Acepto su propuesta. Marco sonrió ampliamente. Perfecto. ¿Puede venir mañana al estudio? Le voy a dar la dirección. Carmen asintió, luego miró hacia una pequeña foto en la pared donde se veía a ella y a Roberto abrazados. «Roberto», murmuró bajito, «tal vez tenías razón, tal vez algo bueno iba a pasar». Marco sacó una tarjeta de presentación de su cartera Montblanc y escribió una dirección en la parte de atrás. «Aquí está la dirección del estudio. Mañana a las 4 de la tarde, ¿le parece bien?» Carmen tomó la tarjeta con manos temblorosas. «No puedo creer que esto esté pasando». «Créalo», dijo Marco poniéndose de pie. «Y Carmen, una cosa más. Quiero que mañana me traiga alguna foto de Roberto. Me gustaría conocer al hombre que tuvo la sabiduría de reconocer su talento». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas diferentes. «Se la voy a traer». Marco se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué?, preguntó Carmen. Que yo vine aquí buscando una torta y encontré algo que había estado buscando durante años sin saberlo. Don Raúl se rió. Así es la vida, maestro. A veces las mejores cosas llegan cuando menos las esperas. Marco asintió y miró una vez más a Carmen. Mañana, cuando venga al estudio,
Quiero que cante como canto hoy, sin miedo, sin pena, con el corazón abierto. Así lo haré, prometió Carmen. Marco salió del local y caminó hacia su BMW. Antes de subirse, miró hacia atrás y vio a Carmen a través de la ventana. Estaba de pie, sosteniendo la tarjeta, y por primera vez desde que llegó, se veía completa. Mientras manejaba de regreso a casa, Marco no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. En su carrera había conocido a miles de cantantes, había trabajado con los mejores productores del mundo, había vendido millones de discos, pero hacía mucho tiempo que no sentía esa emoción pura de descubrir algo auténtico. Su teléfono sonó. Era su manager. «Marco, ¿dónde andas? Te hemos estado buscando toda la tarde». «Estuve comiendo unas tortas», respondió Marco con una sonrisa. «¿Tortas? ¿Todo el día?» «Sí, y creo que acabo de encontrar la voz que va a cambiar mi próximo álbum». Al día siguiente, Carmen llegó puntual al estudio. Llevaba puesta su mejor blusa y había traído una foto de Roberto en un marco pequeño. Cuando Marco la vio llegar, sintió la misma emoción que había sentido el día anterior. «¿Lista para hacer música de verdad?», le preguntó. Carmen sonrió, y por primera vez desde la muerte de Roberto, sintió que el futuro tenía posibilidades infinitas. «Lista», respondió. 6 meses después, Las Tortas de Doña Carmen seguía abierto, pero ahora tenía una pequeña placa en la pared que decía: «Aquí nació una estrella». Carmen trabajaba 3 días a la semana en el estudio y había grabado varios demos que Marco consideraba los mejores de su carrera. Pero lo más importante no era el éxito profesional que estaba comenzando a llegar. Lo más importante era que Carmen había vuelto a cantar con alegría, había vuelto a creer en el mañana y había entendido que Roberto tenía razón. Ella tenía algo especial que compartir con el mundo. La música, después de todo, siempre había sido el lenguaje universal del corazón. Y a veces, solo a veces, el corazón encuentra exactamente lo que necesita en el momento exacto en que más lo necesita. En su último encuentro en el estudio, Marco le preguntó a Carmen qué era lo que más extrañaba de Roberto. «Extraño que me dijera que mi voz era especial», respondió ella. «Pero ya no lo necesito tanto, porque ahora yo también lo creo». Y esa, pensó Marco, era la transformación más hermosa de todas.